Gracias. Buenas noches. Un saludo para la presidenta del Congreso de la región Huánuco. Si me permite, de presentarse evidencias que impulsen a ciertas bancadas pedir una censura contra el presidente Sagasti, porque se ha escuchado bastante por el caso de la vacuna Gate, ¿usted estaría dispuesta, por ejemplo, a respaldar esta iniciativa o considera que sería mucho mejor que el presidente Sagasti termine su mandato para luego responder ante la justicia? Esta sería mi primera pregunta y luego tengo dos breves más. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Quería empezar diciendo que en efecto estamos en una situación de una crisis en la que también el tema político y de gobernabilidad está en juego y que creo que esto que ha sucedido en los últimos días respecto al caso Vacunagate tiene que seguir las investigaciones de manera profunda y eso tiene que alcanzar a cualquier actor, incluyendo al presidente de la República. Creo que hay que hacer una investigación seria para saber qué grado de responsabilidad tenía él, si estaba involucrado o no. Pero en este momento estamos a 3 semanas de las elecciones y estamos a 4 meses de hacer el cambio de gobierno. Lo más sensato me parece a mí que en estas circunstancias es que tengamos una situación de mínima de estabilidad hasta ese momento, pero sí yo incidiría mucho en que las investigaciones tengan que seguir su curso y tengan que establecer las responsabilidades que tengan que surgir de esto, ¿no? Eso es importante, creo, para la población también. De acuerdo. Precisamente, si no mal estoy, en este mes de marzo ustedes asumieron el mandato de este nuevo Parlamento. ¿Cuál sería un balance general de este primer año y qué iniciativas considera que aún faltan o que deberían ser prioritarias dentro de la reforma política para que el legislativo desarrolle una labor más efectiva? ¿Qué está faltando, congresista? Sí, yo creo que a un año de haber iniciado este Congreso complementario hay que mirar de manera muy objetiva cuáles han sido los logros, pero también cuáles siguen siendo las falencias y cuáles siguen siendo estos puntos que no ha logrado responder el Congreso. Y yo creo que en ese sentido hay que decir que siendo un Congreso complementario, habiendo entrado en medio de una coyuntura muy compleja, creo que hemos intentado, sobre todo en los últimos meses, priorizar las cuestiones que tienen que ver con la atención de la crisis. Sin embargo, yo creo que no hemos alcanzado de ninguna manera las expectativas que la población tenía. La crisis también nos sobrepasa. Creo que en este momento nos está faltando de manera decidida incidir en temas, en aprobar normas y leyes que realmente sirvan para afrontar la situación económica, social, política que tenemos en el país. Creo que todavía nos queda un pendiente, hay que hacer mucho esfuerzo porque realmente son 4 meses apenas que nos falta para salir y creo que en ese sentido tenemos que tener mucha conciencia de que la población está esperando mucho más de este Congreso que fue elegido justamente para asegurar que en este periodo por lo menos se priorizan cosas fundamentales para la población, ¿no? Efectivamente, muchos peruanos ciframos en este nuevo Parlamento la esperanza de que las cosas cambien. Entendemos la pandemia, una serie de acciones que han tomado y sin duda lo que vive el país, pero sin embargo hay algo que no tiene olas y que se mantiene, que es un virus que día a día carcome más a nuestra democracia y las esperanzas de muchos peruanos. ¿Por qué no se ha hecho un trabajo, digamos, de fiscalización más a fondo con los gobernadores regionales? Es harto conocido que las fiscalías en las regiones, el Poder Judicial, la Contraloría, todo el mundo sabe de actos delictivos prácticamente a todas luces, favorecimientos, en una serie de hechos, pero sin embargo el Congreso poco nada ha hecho. Hemos visto algunos congresistas por ahí presentar un documento a la Fiscalía, pero ¿por qué no se ha sido tan tajante en estos temas, congresista? Sí, tiene que ver, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver también con cómo está estructurado nuestro país. Fíjense, en este momento en donde tenemos una declaratoria de estado de emergencia que nos está durando además un año, la declaratoria de emergencia en realidad tiene consecuencias también en los temas
digamos, administrativos, de cómo se distribuyen los recursos, ¿no? La lógica del estado de emergencia es que los recursos se distribuyen de manera rápida, hay mucha flexibilidad y eso es una puerta bastante grande para los temas de corrupción. Y lo que ha pasado en realidad en varias regiones es que esto ha sucedido, han habido muchos temas de malversación, corrupción, favorecimientos indebidos, etcétera. Ahí el Congreso intenta hacer algunas cosas, es verdad que falta también una estrategia más concreta de cómo hacer fiscalización en estos casos. Hay un trabajo que debiéramos articular más con la Contraloría General de la República, por ejemplo, que está haciendo un trabajo más minucioso sobre este tema. Aún así, fíjense, lo que está pasando es que la Contraloría, cada vez que encuentra temas que son irregulares, que pueden evidenciar corrupción, no puede ni siquiera sancionar, porque la Contraloría hace algunos años le quitaron la capacidad sancionadora. Entonces, eso es una limitante. ¿Qué podemos hacer? A veces denunciamos en el Ministerio Público, pero en el Ministerio Público también los procesos son largos, se inician y hay un proceso penal que puede durar mucho tiempo. En este caso, necesitamos diseñar un mejor sistema, no solamente de fiscalización en el Congreso, sino de articulación con la Contraloría y cómo se hace incluso las denuncias en estos contextos para que tengamos resultados más rápidos, ¿no? De acuerdo, muy amable, gracias.